para ser exactos, $2.026 la onza. Bueno, la jornada de hoy comenzamos mirando a una compañía de Estados Unidos, por cierto, que parece que vuelve a vivir una pesadilla que ya vivió anteriormente, hace ya concretamente, y fíjense lo que ha caído, 5 años. Hablamos de Boeing. Hoy la empresa se está desplomando en bolsa, como les decía, porque la autoridad estadounidense y cada vez más aerolíneas están decidiendo dejar en tierra todos los 737 MAX 9. Y esa inmovilización de aviones de este modelo se está acelerando cada vez más, porque cada vez son más compañías aéreas las que están siguiendo la misma decisión que la autoridad estadounidense. Compañías desde Estados Unidos hasta Panamá, Turquía, por ejemplo, han retirado ese modelo del servicio para realizar inspecciones. Y todo después de uno de los incidentes, desde luego, más rocambolescos en aviación popular, en aviones que podemos coger cualquiera de nosotros y que han puesto de nuevo el foco en Boeing, sobre todo después de que hace 5 años se produjeran esos 2 fatídicos accidentes en el Boeing 737 MAX que hicieron que este tipo de aviones de este modelo tuviera que ser bajado a tierra para que no volara ninguno, para poder inspeccionar que no hubiera ningún otro problema. Ahora más de lo mismo, después de que explotara durante un vuelo por cierto de Alaska Airlines, el panel de fuselaje de uno de estos aviones 737 MAX 9. Bueno, después de que Alaska Air mantuviera su flota en tierra después del incidente del 5 de enero, pues ahora cada vez son más las aerolíneas que están haciendo lo mismo, y ahora también ya saben que la autoridad, incluso estadounidense, la Administración Federal de Aviación, ha ordenado la inmovilización temporal de 171 aviones 737 MAX 9. De hecho, por ejemplo, Aeroméxico también ha sacado de servicio todos sus MAX 9 y la panameña Copa Airlines ha hecho lo mismo con la mayoría de sus aviones. Una puesta en tierra, desde luego en cascada, que es la respuesta más severa, más importante que ha sufrido Boeing desde que en 2019 se pusieron también en tierra todos sus 737 MAX después de 2 accidentes mortales. Hay que decir, además, para que entendamos también la magnitud de todo esto, de lo que por cierto también hablaremos en la jornada de hoy, en un ratito hablaremos con el sindicato SETPLA, sindicato de pilotos, para que nos expliquen también cómo de importante es el 737 MAX 9 para Boeing. Pero en cualquier caso es el avión más popular de la empresa, el avión más popular de Boeing, que es uno de los principales fabricantes del mundo de aviones. Ya saben que por un lado está Airbus, que es la europea, y luego está Boeing, que es la de Estados Unidos. Bueno, ese estallido del panel de fuselaje, que desde luego si pueden ver las imágenes se lo recomiendo porque es muy visual el problema que pudo haber supuesto, desde luego, porque hay que recordar que los expertos dicen que todo esto, el hecho de que no haya habido víctimas, de que no haya habido heridos graves, ha sido un poco fruto de la suerte, que perfectamente podría no haber ocurrido, que podría haber ocurrido una catástrofe en vidas humanas y también en heridos, desde luego en víctimas. Pero en cualquier caso, vamos a ir con los números. Con los números de Boeing, aquí lo tienen a mis espaldas, para entender bien la importancia que tiene todo esto. Según la firma de aviación Cirium, hay concretamente 215 aviones 737 MAX ahora mismo en todo el mundo. 215 aviones, pero ahora mismo solo 171 cuentan con esa puerta de enchufe, con ese panel de fuselaje que se rompió durante el vuelo. Esos son los que de momento están en tierra. 171 aviones, lo están viendo ustedes en pantalla. Bueno, por poner estas cifras en contexto, piensen que en todo el mundo operan unos 10.000 aviones fabricados por Boeing. 10.000, insisto, 10.171 ahora mismo están en tierra. Por eso puede parecer que esa cifra no es muy alta. Voy a apartarme un poquito para que lo vean ustedes en pantalla. Pero piensen, por ejemplo, también en lo que ocurrió en el año 2019, que ya les he recordado. Lo que sucedió después de esos 2 accidentes mortales del 737 MAX, cuando en todo el mundo se decretó la suspensión del vuelo de este tipo de aviones, de los 737 MAX. Bueno, eso provocó grandes pérdidas para la compañía. De hecho, también les voy a poner otros números. En 2019 Boeing cerró con unas pérdidas de 636 millones de dólares. Fue su primer resultado negativo en décadas. En cuanto a ingresos, también se desplomaron un 24%, hasta los 76.559 millones. En el último trimestre sustrajo un cargo de 2.600 millones para las potenciales compensaciones para los clientes después de que fueran afectados por la paralización de entregas de aviones y por la producción, también la paralización de la producción del aparato. Claro, ahora bien, ahora mismo, ¿de cuántos aviones estamos hablando con la crisis de los 737 MAX, la de 2019? Pues eran concretamente 387 aviones, con lo cual
poniendo estas cifras un poco todas juntitas para que nos enteremos también bien de qué es lo que está pasando con esta crisis, por qué está bajando tanto en bolsa, se trata de, bueno, un número considerablemente superior, estamos hablando de 387 y no 171, como es el caso actual, pero realmente estamos hablando de que simplemente supone doblar el número de la crisis de los 737 MAX, de la de 2019. No estamos hablando de miles de aviones entonces, estamos hablando solo de unos cientos, como ahora, de una flota que tiene más de 10.000 aviones en operación. 10.000 aviones de Boeing, fabricados por Boeing, que están en operación. Por eso, como digo, el tema desde luego que no es una tontería. Ahora mismo Boeing está desplomada en bolsa en preapertura, ya saben que todavía no ha abierto Wall Street, en torno a un 8%. Así que, bueno, vamos a intentar también en el día de hoy indagar un poco más en lo que sucedió y preguntarnos un poco también qué va a pasar a partir de ahora, sobre todo desde el enfoque más empresarial, que ya saben que aquí es lo que importa. ¿Qué va a pasar con esos aviones? ¿Cuánto tiempo van a estar en tierra? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en inspeccionarlos? Como para pensar, bueno, estos aviones, este avión en concreto, por ejemplo, no tiene ningún problema, puede volver a volar. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en eso? ¿Un 7% de caída hoy en bolsa para Boeing es demasiado, es exagerado o no es exagerado? Y realmente el mercado está poniendo en precio unas pérdidas como las que tuvo la compañía en 2019 de más de 600 millones de dólares. El tiempo dirá, pero hoy aquí en Negocios Televisión vamos a intentar resolver esa duda. En cualquier caso, vamos con otro asunto. Empieza el año. Empieza 2024 y quizá este año sí sea el año de la recesión. Parece que ya llevamos 2 años, ¿no?, con la misma cantinela, con la cantinela de que va a haber recesión en Europa, en Alemania, en algunas de las economías más débiles de todas, sobre todo aquí en Europa, pero parece que eso nunca llega, aunque sí que es cierto que justo ahora estamos en un momento donde, como los datos macros, sobre todo los importantes, los del PIB, nos sugieran una contracción económica, sí que esta vez podríamos estar en una recesión técnica para Europa y para Alemania, que son las dos economías más débiles ahora mismo, de las principales, básicamente, la eurozona y la economía alemana también. La cuenta atrás ha comenzado para esa recesión técnica y lo decimos básicamente porque estamos a solo unos días de conocer los datos de PIB de estas dos regiones, de la eurozona y también de Alemania. Ese dato, desde luego, que puede ser absolutamente clave porque nos indicaría si estamos en una recesión técnica o no. Tanto que se ha hablado de esa palabra, pues ahora, en unos días, el 19 de enero para la eurozona y el 15 de enero para Alemania, sabríamos ya si estamos o no estamos en una recesión para ambas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque son los días en los que se publica el dato de PIB para estas dos economías, para Alemania y para la eurozona. Y claro, venimos de un tercer trimestre que ya era un dato de PIB en contracción, una caída de la actividad respecto al trimestre anterior. Con lo cual, porque ya saben que aquí se miden trimestralmente, no como en Estados Unidos, que esta medición del PIB la hacen anual. Con lo cual, si vemos también ahora en el cuarto trimestre, cuyo dato se publica ahora enseguida, la semana que viene, para Alemania y para la eurozona, si ese dato vuelve a ser de contracción económica, ya saben que la recesión técnica, el concepto es 2 trimestres consecutivos de contracción económica. Pues si eso vuelve a ocurrir, si volvemos a tener una contracción, estaríamos en una recesión técnica para Europa y para Alemania, porque Alemania está en la misma situación. Igual, por cierto, hablando de Alemania, vamos a recordar también lo que nos decían algunos expertos antes de acabar el año. Rafael Pampillón, entre ellos, que nos decía que Alemania estaba en crisis en ese momento, antes de acabar el año, y que ya había gente en Alemania que se estaba yendo a trabajar a otros sitios. Y fíjense que Alemania precisamente tiene la fama, o la ha tenido en los últimos años, de ser el sitio donde, por ejemplo, aquí en España, los españoles vamos a trabajar con expectativas de tener un futuro mejor que en nuestro país. Vamos a recordar lo que decía Rafael Pampillón. Está en una crisis en que la gente, además, la gente buena se está yendo y que no encuentran buenos profesionales. Aparte de la deslocalización que se está produciendo de muchas empresas alemanas que se están yendo a otros países con mano de obra más barata. Entonces, esa situación no favorece ni facilita la mayor... Pues en el día de hoy hemos conocido más datos para intentar indagar un poco más en qué sucede en la economía alemana, pero también en la europea. Por ejemplo, en Europa hemos conocido hoy precisamente un dato que no es muy halagüeño, precisamente. Dato de ventas minoristas. Este dato es el de noviembre. Que ustedes dirán, bueno, noviembre, anda que no ha llovido, ya estamos de hecho en 2024, ¿por qué nos interesa noviembre? Bueno, pues básicamente porque
el dato que vamos a conocer la semana que viene de PIB, que les he dicho ahora que es muy importante porque nos va a confirmar si tenemos o no recesión técnica, es el dato del cuarto trimestre. Y noviembre es un mes central en el cuarto trimestre, con lo cual lo que nos digan datos macro adelantados como este de las ventas minoristas es muy importante para poder avanzarnos a cómo puede quedar el dato de PIB que conoceremos la semana que viene. En cualquier caso, además noviembre es el mes de antes de la Navidad. Ya saben que la Navidad es un periodo de mucho gasto, de mucha demanda. Claro, si el mes de antes, mes en el que por cierto muchas personas se adelantan esas compras, si el mes de antes en ventas minoristas no ha sido un mes bueno, ya nos puede estar sugiriendo que quizá estemos ante una temporada navideña mala. Y eso también tiene sus consecuencias en la economía y por supuesto en el dato de PIB. Bueno, les voy a contar ya el dato. El dato de ventas minoristas en noviembre ha caído intermensualmente un 0,3%. Y ya si miramos el dato interanualmente, es decir, comparado con noviembre del año anterior, noviembre de 2022, la caída es de más del 1%. Se esperaba esta caída, se esperaba una caída de hecho del 0,3% mes a mes. Pero aún así no deja de ser sorprendente, no deja de ser llamativo que caigan estas ventas minoristas respecto al mes anterior. Además, también, por cierto, hemos tenido dato de exportaciones en Alemania, que ha caído un 5%. Esto es lo que Alemania vende al exterior, que cae, cada vez vende menos. Y eso ya saben que es importante para una economía, además, también que está tan industrializada como la economía alemana. Son algunos datos que no sugieren que estemos ante una fotografía muy optimista en Europa. Luego hay otros datos que sí, por ejemplo, expectativas de inflación. Pero claro, ya saben que normalmente, después de un periodo inflacionario, vienen subidas de tipos, que ya lo hemos tenido, se han paralizado, de momento, a partir de ahora, eso parece, y luego suele venir una temporada económica regular, sobre todo después de la gran subida de tipos que se ha cometido por parte del Banco Central en cuestión, que en este caso es el Banco Central Europeo. Así que veremos, porque esta semana es crucial, la semana que viene sobre todo, para los datos macro de PIB, que saben que suelen ser datos retrasados, pero datos importantísimos porque son los importantes para entender cómo se está comportando una economía y para determinar si estamos o no estamos en una recesión técnica, que es el primer paso para luego que haya una crisis. Aunque hay muchos que no le dan mucha importancia al hecho de que haya una recesión técnica, porque ya saben que puede ser que un trimestre haya caído un 0,1 y el siguiente otro 0,1. No deja de ser una caída muy pequeñita, pero aún así es recesión técnica. Por cierto, en el día de hoy, lo que también estamos mirando muy de cerca es el Bitcoin, la criptomoneda reina. ¿Por qué? Porque ya saben que esta semana podríamos estar ante la aprobación por parte de la SEC del primer ETF de Bitcoin al contado. De momento el mercado espera que así sea, que se apruebe. Tenemos como fecha límite el día 10 de enero, pero vamos a investigar un poquito más en qué es lo que se cuece ahora mismo en el mercado de criptomonedas sobre esta posibilidad. Sergio Fernández, muy buenas. Muy buenas, Marta. Pues como bien estás explicando, es una semana histórica, una semana crucial para el mercado cripto. Hay que decir que ya hay ETFs de Bitcoin, pero son ETFs al futuro. Precisamente una de las mayores críticas que se hacen a la SEC, a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, es que, claro, no se entiende que haya ETFs de futuros y que no haya ETFs al contado. Mucha gente se preguntará, ¿pero qué tiene de nuevo? ¿Qué ventaja tienen estos ETFs? Pues sobre todo va a permitir que personas que tengan menos conocimientos puedan invertir en Bitcoin y también, sobre todo, la entrada de las grandes instituciones, de las grandes gestoras, por ejemplo, como los 11 solicitantes que ya han pedido, en este caso, la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Hay muchas novedades, muchas noticias en las últimas horas, en los últimos días. Como bien decías, el 10 de enero es la fecha clave, es la fecha límite para que se aprueben estos ETFs y además, como decíamos, hay mucho movimiento, mucho optimismo en el mercado, con Bitcoin que ha vuelto a tocar los $45.000 y sobre todo con noticias de última hora. Por ejemplo, para que se hagan una idea de que esto está pues prácticamente en los pasos finales, hemos conocido hace menos de una hora, que han presentado, en este caso, la enmienda final. Para que se hagan una idea, tiene mucho que ver con las presentaciones que han hecho precisamente de estos fondos cotizados en bolsa, y los solicitantes de estos ETFs han presentado las enmiendas al formulario S1. Es el paso final para que la SEC emita la votación y ya dé el veredicto, si es positivo o si es negativo, si en este caso aprueba o no los ETFs de Bitcoin. Hay mucha pelea también en las últimas horas con las tarifas, básicamente lo que te van a cobrar por meter ahí tu dinero. BlackRock, por ejemplo, ha dicho que va a ser del 0,20% en los primeros 12 meses, ARK Invest, la empresa de Cathie Wood,
dice que no va a haber fees, no va a haber tarifas en los primeros 6 meses. Fidelity lo ha marcado en un 0,39%, Vanek 0,25%, Valkyrie, una de las más altas, en el 0,8%, Grayscale, que es una de las más famosas, fue el primero en presentar un ETF al contado, va a estar en el 1,5%. Bueno, hay mucho movimiento, mucha pelea en este caso, pues para llevarse a los clientes y sobre todo, como estábamos comentando Marta, pues todo apunta a que estos son ya los pasos finales con la fecha límite, la fecha clave, que va a ser el 10 de enero y sobre todo pues una semana que va a ser histórica para un activo pues que no tiene muchos años, no tiene más de 13 años como activo, pero que va cogiendo peso, que va entrando, va calando en Wall Street y que necesitaba un paso de este tipo, necesitaba la aprobación por parte de la SEC para pues que sea un activo más reconocido y sobre todo pues que la gente pierda poco el miedo para invertir, en este caso en Bitcoin. Vamos a estar toda la semana, Marta, ya te lo adelanto, en Criptonegocios, eso de las 6 de la tarde, con los solicitantes, con los expertos, analizando primero qué va a suceder y luego cómo puede impactar, cómo puede afectar al mercado cripto, porque va a ser un antes y un después. Así que, bueno, pues estamos pendientes de las noticias, Marta, pendientes de la aprobación con el día 10 como fecha clave, sobre todo pendientes del mercado con Bitcoin, que de momento vuelve a tocar los 45.000, así que parece que hay mucho optimismo en torno a esta aprobación, Marta. Pues Sergio, muchísimas gracias. Bitcoin, que en el día de hoy, por cierto, está subiendo un poquito, aunque el movimiento tampoco es de esos que nos dejan con la boca abierta, Sergio, pero bueno, la subida es importante. Hoy, por cierto, hablando de criptomonedas, recuerden, precisamente por esto que está pasando, a las 6 de la tarde comienza aquí en Negocios Televisión la Semana Cripto, una semana donde tendremos programación especial a la espera de que efectivamente eso se cumpla y ya se pueda aprobar por parte de la SEC ese primer ETF de Bitcoin al contado. A las 6 de la tarde hoy con Sergio Fernández en Criptonegocios. Comienza esa semana cripto en Negocios Televisión. Por cierto, hoy también pendientes de otro activo, el petróleo. Ya saben que hoy está desplomándose ahora mismo casi un 4%. Bueno, y básicamente por dos cuestiones. Por un lado, por algo que ocurrió este fin de semana, una encuesta que publicaba el diario, bueno, la agencia Reuters, que descubría que la producción de petróleo en diciembre, realmente había subido, en el caso de la OPEP, porque se habían compensado esos recortes de producción por parte de Arabia Saudí y de otros miembros por ejemplo, aumentos de producción en Irak, en Angola, en Nigeria, es decir, que realmente la OPEP no está recortando la producción, la está aumentando porque hay otros que están compensando esa reducción de los países que se comprometieron a reducir la producción. Y luego, por otro lado, está el movimiento de Arabia Saudí. Ya saben que es el principal exportador de petróleo y ahora lo que ha decidido, lo decidió en el día de ayer, es reducir el precio al que exporta su crudo Arab Light, su crudo ligero árabe, a Asia. La reducción se ha realizado al nivel más bajo en 27 meses. Y sobre todo parece ser que se debe a la competencia de proveedores rivales y también a preocupaciones sobre el suministro, sobre todo en Asia. Lo decíamos antes, parece que el foco del problema está en China, en Asia, en los grandes países asiáticos que se esperaba que recuperaran un poquito el tono económico en este año 2024, también en 2023, pero lo hemos ido postergando un poco todo. Y que eso hiciera que la demanda del crudo otra vez volviera a subir. Eso es lo que esperaba la OPEP. La Agencia Internacional de la Energía no esperaba eso, sino más bien todo lo contrario. Y de hecho parece que aquí quien está ganando ahora mismo el argumentario es la Agencia Internacional de la Energía. Lo que hemos conocido es que Saudi Aramco ha recortado el precio de venta oficial del Arab Light en febrero en $2 el barril desde enero a solo $1,5 por encima de las cotizaciones de Omán y de Dubái. Es un nivel que, por cierto, no se veía desde noviembre de 2021 y es el mayor recorte de ese precio en 13 meses, aunque no por eso era menos esperado. De hecho, los mercados lo estaban esperando, pero la noticia no deja de llamar la atención por el hecho de que Arabia Saudí, uno de los principales productores de petróleo de la OPEP, liderando precisamente la OPEP, que es una organización que piensa que el crudo va a subir este año 2024 porque va a haber más demanda, ahora esté bajando los precios. No deja de ser, desde luego, llamativo. Vamos a intentar analizar este movimiento que estamos viendo